Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde queremos crecer hacia Dios de la mano de los santos. Gracias, Padre Guillermo, por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios y nada, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Ya el Padre lo hemos bautizado casi sin que él sepa, casi que el asesor espiritual de nosotros aquí. Gracias de verdad por todo lo que nos comparte. Además, tengo la bendición de que usted es el vicario parroquial de la parroquia donde asisto, así que aunque usted no lo sabe, yo creo que hay gente que escucha mis charlas y dice, eso se lo escucha el Padre Guillermo, porque yo digo que esto es del Espíritu Santo, entonces yo voy agarrando y ahí lo tengo. De hecho, yo escribo para el periódico y estoy casi, si no fue en esta o va a venir, que yo digo, ¿cómo hizo el Padre Guillermo? Ahí lo puse, así que lo cito mucho. No, Dios te bendiga, que te utiliza mucho. Bueno, Padre, la vez pasada estuvimos hablando sobre la necesidad del silencio y yo creo que eso habrá sorprendido a muchos porque nos gusta la idea de la oración llena de ruido, nos gusta la idea del ayuno, diciendo a todo el mundo, y de la limosna, eso sí, mírame la foto mientras yo le tomo y dárselo a los demás, pero usted hablaba de hacer las cosas en silencio de una manera como que hacerlo escondido para Dios, ¿no? Y hoy vamos a hablar del tema del sacrificio y mortificación y eso, porque pareciera que es un tema cuaresmal, pero lo que yo quisiera que entendamos es que esto es algo que hay que aprender y crecer porque es de toda la vida, ¿no? Y esto fue idea suya, ¿no? De hablar de estas cosas porque creo que es importante, porque sí vemos, el ayuno, pero lo hacemos por 6 semanas y se nos olvida. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Qué es un sacrificio, una mortificación? ¿Por qué es importante? Vamos a empezar a desglosar estas cosas. Sí, y yo creo que es importante empezar... con las Sagradas Escrituras, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento tenemos como muchos textos de penitencia, de ayuno, ¿no? Pero también con Jesús mismo, ¿no? Es decir, el sacrificio más grande que ha habido en la historia de la humanidad es Jesucristo en la cruz, ¿no? Y Jesucristo en la cruz, podríamos hacer un diagnóstico, ¿no? Cualquiera diría, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y es la pregunta del millón, y alguno diría, lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, murió por nuestros pecados, podríamos decir tantas cosas, ¿no? Pero fíjense que en realidad el diagnóstico es, Jesús murió en la cruz por amor, es decir, por amor a nosotros, para salvarnos, ¿no? Entonces, la lógica del sacrificio, de la penitencia y del ayuno es siempre la lógica del amor. Si no, se corrompe, ¿no? Porque entonces crece el orgullo, el amor propio, la soberbia, entonces voy y lo publico, entonces todas estas cosas. Entonces, en realidad la teología detrás del sacrificio es unirnos al sacrificio de Jesús. Por eso hacemos sacrificio, ¿no? Para unir nuestros pequeños sacrificios al sacrificio de Jesús más grande, que es la cruz, ¿no? Entonces, estamos por alguna manera, es una manera de hablar, ¿no? Pero estamos siendo crucificados con Cristo cada vez que le ofrecemos nuestros pequeños sacrificios, ¿no? Entonces no es cualquier cosa esto del sacrificio, es aprender a abrazar la cruz, ¿no? Y Jesús nos dice en el Evangelio, el que quiera seguirme, es decir, todos nosotros, que se niegue a sí mismo, ya nos cuesta bastante, ¿verdad? Que cargue con su cruz y que me siga. Entonces podríamos decir, esto del sacrificio es condición para seguir a Jesús, negarnos a nosotros mismos. Ese es el sacrificio más grande y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Cargar con nuestra cruz. A veces no hace falta buscar sacrificios, aunque en la Cuaresma está bien que busquemos alguno, ¿no? A veces los sacrificios nos vienen por medio de la vida y hay que aprender a abrazarlos, que es lo más difícil que hay, ¿no? Pero por ahí hay que empezar, ¿no? Y luego que me siga, ¿no? Y seguir a Jesús tiene que ver con pasar por la cruz. O sea, no nos gusta, ¿no? A todos nos gustaría solo seguir a Jesús en la resurrección. Pero no se puede, ¿no? Es condición para seguir a Jesús, negarse a sí mismo, cargar con nuestra cruz y seguirlo. Esto es difícil, Padre, porque pensamos, primero en la Cuaresma está la tentación, como usted decía, elijo mi propio sacrificio, aunque sea muy duro, está muy bien, a veces llena el ego, pero también, entonces cuando me ven un sacrificio dado porque hay un contratiempo, entonces surge la ira y la rabia porque es un sacrificio que yo no he elegido, ¿no? Entonces usted decía, cuidado con eso, pero no es por nada. Las cosas más importantes de la vida requieren un dolor, un sacrificio. Pienso en una mujer que va a dar a luz, ¿no? La ilusión de una mujer embarazada, pero yo tengo una amiga, Dios la bendiga, yo no sé cómo se llama la condición, pero cuando están embarazadas que lo único que hacen es vomitar, no los primeros 3 meses, sino todo el embarazo. Para más colmo, ella me decía, yo tengo que decidir entre comer y beber, porque no podía tomar agua porque si no ya vomitaba. Una cosa
o sea, lo que le costaba dar a luz a sus hijos. Y además, para más colmo, la pobre le dio una piedra en el riñón. Bueno, de todo. Y después la alegría, bueno, el dolor del parto, ¿ok? Y después la alegría del bebé. O sea, quiero decir, todo el sufrimiento, todo lo que tuvo que hacer para dar a luz a esta nueva vida y luego como que se lo olvida. Y estamos hablando de una vida eterna, no estamos hablando de cualquier cosa. Y si tanto cuesta 9 meses para dar una nueva vida, ¿qué pensamos nosotros? Que vamos ¡ay! Caí al cielo. ¡Ay! Es tan fácil seguir al Señor. Y no es por nada, padre. Podemos pensar en esto un segundo. Somos capaces de hacer sacrificio grande por otras cosas. O sea, sí. Imagínense los atletas, sí, ¿ok? Sí, sí. 8 horas al día, 4 horas al día, practicando, ayunos literalmente. O sea, los fisicoculturistas no pueden comer todo tipo de cosas para alcanzar una meta. Pero cuando se trata de Dios, por ejemplo, usted va a ser fisicoculturista, bueno, usted no, otro, va a ser fisicoculturista, entonces no come, sube, pesa, no sé qué, hace dieta como por 3 días para que le salgan todos los músculos, y cuando gana, lo aplauden, el mejor. Pero usted dice, no, yo hago ayuno los viernes, tú lo que eres un religioso fanático, ¿verdad? O la dieta de los jugos para rebajar, para sí, pero si tú dices, no, voy a ayunar de tal cosa o me voy a despertar, para el mundo eres un bárbaro, para Dios eres un fanático. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, hay como que esta especie de estándar que soy capaz de sacrificarme para dinero o para la belleza o para tal cosa, pero cuando es Dios ya nos parece que es exagerado. Claro. ¿Sabes? Sí, y es por esto del amor, ¿no? En el fondo amamos más las cosas de este mundo que a Dios, ¿no? Yeah. Por eso no somos capaces de sacrificarnos por Dios, y por eso lo primero que tiene que hacer un cristiano es enamorarse de Jesús, ¿no? Es lo más difícil, pero es lo más importante, ¿no? Porque una vez enamorado de Jesús, uno es capaz de hacer locuras como hacían los santos, ¿no? Pero por ahí empieza todo esto. Ahora, tú decías algo que es verdad, ¿no? Es decir, el sacrificio es parte de la vida porque amar requiere sacrificio, ¿no? Ponías el ejemplo del parto, pero podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? Es decir, a todas las personas que amamos, nos hemos tenido que sacrificar por ellas. Y curiosamente vivimos en una sociedad egoísta donde querríamos recibir amor sin sufrir y sin dar amor. Pero es necesario, ¿no? Si tú de verdad amas a alguien, se lo tienes que demostrar con tus acciones, ¿no? Dice San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, ¿no? El amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. O dice Santa Teresa de Ávila, obras son amores y no buenas razones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nos llenamos la boca de decir yo amo a Dios, pero cuando llega el momento de las obras, como que nos cuesta, ¿no? O con tu esposo o con tu esposa. Yo amo a mi esposo o a mi esposa, sí, pero estás dispuesto a sacrificarte por él o por ella, ¿no? Quizás uno de los peores enfermedades espirituales y no espirituales de nuestro tiempo es el egoísmo, ¿no? Vivir tan encerrado en uno mismo que uno no sea capaz de sacrificarse por Dios y de sacrificarse por los demás, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, nos hace un daño tremendo, nos empequeñece el corazón, ¿no? En lo contrario, ¿no? Cuando nos sacrificamos, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, el corazón se ensancha y se engrandece, ¿no? Ahora que estabas diciendo tú esto, me venía a la cabeza mi primer año de noviciado, que tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago entero, ¿no? Lo hicimos entero. Wow. Y fue una maravilla, pero tengo que contarles que se nos ocurrió la genial idea de llevar zapatos nuevos, ¿no? Nunca lleven zapatos nuevos cuando van el Camino de Santiago. Y entonces se nos empezaron a llenar los pies de ampollas, ¿no? Por todos lados. Yo recuerdo, perdónenme que sea tan gráfico, ¿no? que tenía tantas ampollas en el pie que se me fueron juntando que se me hizo una ampolla gigante, ¿no? En la planta del pie. Y yo recuerdo el último día, nos quedaban como 10 kilómetros para llegar a Santiago, ¿no? Yo no podía más, me dolía el pie un montón y fui al doctor, ¿no? Y el doctor me pinchó la ampolla, la vio y me dijo, ¿sabes que yo te diría que te vayas a tu casa y que dejes de caminar porque tienes el pie hecho polvo? Me dijo, ¿no? Pero me dijo, pero como yo sé que no me vas a hacer caso porque estás a 10 kilómetros de Santiago, haz lo que quieras. Y efectivamente no le hice caso, ¿no? Claro. Caminé ese último día, pero yo recuerdo con cariño, bueno, todo el dolor de esos 10 kilómetros, pero cuando entramos en la Catedral de Santiago y llegamos a Santiago, fue una alegría tremenda, ¿no? Por eso me venía a la cabeza esto con la imagen del parto que tú decías, ¿no? Es decir, el sacrificio duele, pero
cuando uno llega al final a la meta, es una alegría tremenda, ¿no? Por eso conviene sacrificarse, ¿no? Porque sacrificarse es amar, ¿no? Si quieres amar de verdad a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la gente de tu comunidad, tienes que aprender a sacrificarte por ellos, si no, es imposible. Yo creo, esto va a sonar un poco extraño, pero yo creo el que sabe sacrificar, el que sabe darse, es el realmente libre. Y quiero explicarme. Sí. Si todo tiene que ser a mi manera, cocinado como a mí me gusta, la gente actuar como yo quiera, entonces siempre vas a estar frustrado. O sea, va a vivir de frustración en frustración en frustración. Porque la vida no siempre va a ser a tu manera. Tú no eres el centro del universo. Pero la persona que está acostumbrado al sacrificio, a las mortificaciones, es una persona libre, porque cuando algo es requerido de él, pues lo puede dar. No está ensimismado. Pienso en un San Francisco de Asís. ¿Qué le podía hacer a ese hombre que él no pudiera dar? Era un hombre totalmente libre. ¿Okay? Unas personas que es lo que Dios quiere. Y no estamos hablando de un masoquismo. Es que, ¿cómo es que dice, verdad? Decía San Pablo, yo sé vivir, por ejemplo, en riqueza y todo eso lo sé hacer. Pero también sé estar en pobreza y vivir con hambre. ¿Ok? Sea bueno, sea malo, que todo sea para el Señor. Entonces, no hay nada. Uno piensa el sacrificio como una esclavitud, pero más bien es una libertad, porque no estás esclavizado al egoísmo de ti mismo, ¿no? O sea, claro, tienes rienda sobre ti. ¿Cómo se llama? El San José María Escrivá, me encanta, habla de un ejemplo de como un jinete, ¿no? O sea, si el jinete no lleva bien el caballo y uno se monta y el caballo está loco, pues el caballo te va a llevar donde sea. Claro. O sea, que si uno no tiene una especie de disciplina, una especie de mortificación y no sabe manejar las pasiones, entonces vas a terminar quién sabe por dónde. O sea, que creo que esto es importante también. Sí, y esto que acabas de decir es magnífico, ¿no? Porque aunque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y creemos en la resurrección de la carne, ¿no? Y el cuerpo es algo bueno, lejos de nosotros decir que el cuerpo sea algo malo, pero estamos heridos por el pecado original, o sea, hay en nosotros pasiones y afectos desordenados, ¿no? Y para controlar eso, para educar eso, conviene sacrificarse, ¿no? Conviene sacrificarse para aprender a vivir, como dice San Pablo, según el Espíritu y no según la carne, que como nosotros sabemos es tan difícil, ¿no? A nosotros a veces tenemos en español esa expresión, me pide el cuerpo, ¿no? Y es literal, o sea, es que efectivamente, ¿no? A veces el cuerpo me pide comida, ¿no? O el cuerpo me pide bebida, o el cuerpo, pero no todo lo que me pide mi cuerpo es bueno, ¿no? Como sabemos por experiencia, entonces conviene tener una vida de oración fuerte y hacer sacrificios de vez en cuando, es decir, no darle al cuerpo lo que te pide de vez en cuando para poder vivir según el Espíritu, ¿no? Tengo un amigo que decía que si uno no disciplina el cuerpo, termina siendo como un niñito malcriado. Pero no te estoy hablando de un niñito malcriado como a que malcriado, sino él decía que luego no se disciplina a los 4, 5, ya a los 9, 10 años, es un monstruo que tiraniza la casa. Decía, ¿sabes? Que pega gritos, que no sé qué, o sea, así va a ser, ¿no? Pero un apartado de eso es una cosa que parece una obviedad. De todas maneras, vamos a sufrir. O sea, de todas maneras, estés con Dios o no estés con Dios, te va a venir la enfermedad. De todas maneras, la cosa es, aquí es donde Cristo realmente separa cómo nos vamos a enfrentar a eso. Claro. Te decía al principio que unimos nuestro sufrimiento con el de Cristo. Entonces, de todas maneras vamos a sufrir. La manera es cómo lo hacemos. Eso es. Usted en su propia vida ha hablado de situaciones difíciles, ¿no? De muertes en su familia, de cosas que han ocurrido. Bueno, y cómo ustedes o tu papá, hay un programa espectacular de Hombres de Valor que hable de eso, donde entrevistan a tu papá. Pero cuando uno tiene fe, cuando uno lo une a Cristo, pues resuelve las cosas de una manera. No es que te quita el dolor, no es que te quita el sufrimiento, sino lo eleva. Pero a lo que va esto es que no es que si le digo que sí al sacrificio y mortificación es lo único que voy a tener. Y si no, pues siempre voy a ser feliz. No es verdad. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, no es verdad. Totalmente. Y de verdad que aquí quizás son un ejemplo los pastorcillos de Fátima, ¿no? Que es tremendo. Ustedes conocen la historia, ¿no? De la Virgen de Fátima, pero los pastorcillos de Fátima eran niños pequeños que estaban todo el día buscando cómo hacer sacrificios, ¿no? Por dos cosas. Primero, porque la Virgen les había dicho que había que hacer penitencia y oración por los pecadores, ¿no? Se lo tomaron muy en serio estos niños, nosotros ya no tanto, ¿no? Y porque habían tenido una visión, ¿no? De un ángel que les había gritado 3 veces penitencia, 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 ¿no? Suena como muy fuerte,
Pero no les estoy hablando de que estos niños se flagelaran o usaran silicios o hicieran, no, los pequeños sacrificios del día a día, ¿no? Me acuerdo uno, Francisco, un día que le dolía la cabeza, pues ofrecer el dolor de cabeza a la Virgen. Y tenían una oración bien bonita. En el seminario teníamos esta broma, ¿no? Siempre que pasaba algo que no nos gustaba y nos queríamos quejar, nos mirábamos el uno al otro y decíamos la oración de Fátima, que es: Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Y es una manera muy bonita de ofrecer nuestros sufrimientos a Jesús para que no sean infecundos, ¿no? Muchas veces nuestros sufrimientos son no fecundos y nos quedamos en la queja, en la ira y en todas esas cosas, cuando en realidad podemos ofrecérselo a Él, ¿no? Siempre que nos pase algo, ¿no? Cuando tu esposo te mire mal, ¿no? Cuando tu esposa te mire mal, cuando el jefe te regañe, cuando las cosas te vayan mal en el día, ¿no? En lugar de quejarte, en lugar de enojarte, en lugar de hacer un berrinche, repite la oración de Fátima, ¿no? Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Y entonces todo ese sufrimiento será fecundo, ¿no? Jesús va a usar tu sufrimiento para perdonar los pecados a los pecadores. Pensaba en, creo que es Teresita, puedo estar equivocada, que decía: en este mundo estamos tan afanados, tenemos tanta avaricia del dinero, ¿ok? Queremos el dinero porque pensamos que eso es lo que nos va a dar poder para tantas cosas. Pero decía, ojalá fuéramos con los pequeños sacrificios del día a día, que como que cada sacrificio es como una joya que anda allí tirada. Y decía, wow, la gente, yo veo cuánto vota la gente como que joyas tiradas así de sacrificio, de oportunidades para ofrecer penitencia. Porque si nosotros entendiéramos que esto lo estamos uniendo con Cristo y se van a derramar gracias, entonces eso es nuestro banco, esa es realmente nuestra, allí es donde va a estar nuestra riqueza, ¿no? Donde está tu corazón, realmente donde está tu tesoro. Hay una santa que lo supo muy bien, que era una beata, Chiara Badano, que a los 17 años, imagínate, la diagnostican con cáncer terminal, ¿ok? ¿Y cuál es la actitud? Mira, con Dios o sin Dios, igualito iba a tener ese cáncer terminal, ¿ok? Problema de cuerpo. Bueno, sus papás dicen, hay un documental, se pueden meter a verlo. Sus papás dicen que ella se metió en su cuarto 20 minutos a solas, en silencio, para como que procesar esto, y que ella salió con una sonrisa en la cara y ella dijo esto: para ti, Jesús, si tú lo quieres, yo lo quiero. Y no era que Dios quiere cáncer, no es eso, sino que yo sé cuál es la meta final, que es el cielo, y si esta es parte del camino, claro, lo acepto, no voy a arrastrar la cruz, lo voy a hacer. Entonces esa noción le dio alegría. Si tú lo quieres, yo lo quiero. Cuando la gente la iba a visitar, aunque se le había caído el cabello, aunque todas estas cosas había sufrido, ella decía, para ti Jesús, para ti Jesús. Y la gente, de hecho le dieron el sobrenombre Lucha, que significa luz, la vio con alegría y ella murió, ¿ok? A los 18 años. Sus últimas palabras, imagínese, padre, eran esto, le dijo a su mamá: sé feliz porque yo soy feliz. Y no va a decir, pero muchacha, te estás muriendo de cáncer con dolor, ¿cómo vas a estar feliz? Claro. Porque había una felicidad más profunda y ahorita está en camino a los altares, ya es beata, no porque, no sé, fundó misiones, no, porque aceptó el sufrimiento que Dios le dio y supo volcarlo para el bien de las almas también, ¿sabes? Claro, y quizás esto es lo más importante, ¿no? Lo que estamos hablando, abrazar el sufrimiento en mi vida, ¿no? Pero también es importante ayudar a los demás a abrazar el sufrimiento en su vida, sí, que es más difícil todavía, pero es bien importante, ¿no? Los que son papás tienen la obligación de enseñarle a sus hijos esto, ¿no? Y es bien importante, ¿no? Entonces, en la Cuaresma, incluso yo conozco familias que en la Cuaresma tienen pequeñas prácticas cuaresmales, ¿no? Conocí una familia en España que lo que hacían es que tenían un pequeño cuenco, un pequeño bol con garbanzos, y entonces todos los días cada uno tenía que agarrar un garbanzo y eso era un símbolo de que habían ofrecido un sacrificio a Jesús, ¿no? Lo sacaban. Entonces la idea es que durante toda la Cuaresma iban a vaciar el bol, ¿no? De garbanzo. Y entonces, bueno, los niños todos los días hacían un pequeño sacrificio y se lo ofrecían a Jesús, ¿no? Bueno, es una manera pequeña de hacerlo, ¿no? Pero también con los demás. Yo creo que cuando vamos a un hospital, ¿no? Y visitamos a un enfermo, cuando visitamos a alguien que está sufriendo, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un problema, ¿no? Nosotros podemos ser luz, como decías tú con Chiara, ¿no? Para los demás. Es decir, nosotros podemos animar a los demás a abrazar esa cruz que Jesús les ha dado. Y no significa que les vamos a quitar el sufrimiento, pero sí significa que les vamos a alumbrar ese sufrimiento, ¿no? Me viene a la cabeza, esto es algo que cuenta el Papa Francisco, ¿no? Que cuando le extirparon la parte del pulmón que no tiene, dice que mucha gente iba a visitar, todavía era seminarista, ¿no? Dice que mucha gente iba a visitarlo al hospital, ¿no?
y que él sentía un dolor tremendo, ¿no? Y dice que todo el mundo le decía, tranquilo, Jorge, ya vas a estar bien. Y que él pensaba, claro, como no les han quitado el pulmón a ellos, Claro. dicen eso, ¿no? Pero cuenta él que en esos días llegó a visitarlo una monja y que la monja le dijo algo que le cambió la vida, ¿no? Le dijo, Jorge, tienes la oportunidad de unir tus sufrimientos a la pasión de Cristo. Y dice, el número 1, nadie me consoló como me consoló esa monja. Y número 2, me enseñó a sobrenaturalizar lo que me estaba pasando, a no quedarme en la queja, a no quedarme en el dolor, sino ver que yo podía ofrecer eso y hacer oración por medio de mi sufrimiento. Y esto es una realidad, padre. Usted conoce a una de mis mejores amigas, Pamela de Rivero, y nosotros amamos mucho a Kiara, y ella tuvo un cáncer. Todo el mundo, no es por nada, todo el mundo pensaba que se iba a morir, porque empezó primero en los intestinos, en el colon, luego al hígado, y era terminal, o sea, literalmente terminal. Yo nunca en mi vida he visto una persona tan alegre, no por el cáncer, sino por cómo lo estaba llevando, y ella tenía el ejemplo de Kiara, o sea, que los santos son reales. Pero a lo que va el comentario es cuando, no sé si son todos los cánceres, pero el que ella tenía, se le mete como un aparato debajo de la piel, porque cada vez que va a recibir quimo, te como que enchufan. ¿Ok? Entonces necesitas tener eso en la piel. Y yo sabía que Pamela ofrecía todo. Ella desde que empezó su cáncer, ella cualquier operación, todo lo ofrecía, todo lo ofrecía. Entonces yo estaba en unos ejercicios espirituales y yo sabía que le iban a meter eso. Y yo dije, le mandé un mensaje, silencio, no se debe utilizar el teléfono, pero le dije, oye, Pami, hazme un favor, antes de entrar al retiro. Yo sé que tú ofreces todo, tú puedes ofrecer eso que te van a poner por mí, por este retiro, que estaba pidiendo una gracia especial. Sí, China. Bueno, el día siguiente, la verdad es que fue el mejor retiro, recibí una gracia súper especial y prendí el celular, no lo voy a haber hecho, le dije, Pami, nada más te quería decir que gracias porque realmente recibí una gracia especial y yo sé que fue tu ofrecimiento. Pami me dice que ella en ese momento literalmente, o sea, se había despertado y dice, nada me ha dolido tanto como eso. Y dice, o sea, yo tuve operación de esto, pero dice, el dolor era horrible y yo estaba como que, no, o sea, tratando, me acordaba de ti y vi el teléfono y cuando vi eso dije, Señor, valió la pena. ¿Sabes? O sea, esto, no te estamos hablando del santo, estamos hablando de una amiga por otra amiga, arrancar gracias del cielo. O sea, que esto es una realidad. Hay gente en nuestra comunidad, padre, mamás que ofrecen sus partos. O sea, como decíamos, ¿no? O sea, y ok, no tiene que ser cosas grandes. El pequeño dolor de cabeza. Y como tú decías, llevarle al enfermo, llevarle al otro que tienes un tesoro en tus manos y puedes hacer grandes cosas con eso, ¿no? Supongo que ha sido un consuelo eso en su propia vida también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que curiosamente, y digo esto, me están grabando. Curiosamente, o sea, he tenido que ver sufrir a otros, ¿no? Y eso me ha hecho sufrir mucho. A veces uno sufre más viendo sufrir a otros que sufriendo uno mismo, ¿no? Quizás en el futuro me toque sufrir a mí en mis propias carnes, ¿no? Pero yo recuerdo la frustración de, bueno, el cáncer de mi hermano, ¿no? Verlo sufrir, el cáncer de mi padre, verlo sufrir, y muchas otras cosas en mi vida en las que he visto sufrir a los demás, y duele mucho, ¿no? Porque uno no es Dios, entonces uno no tiene el control sobre la vida de las personas, ni les puede ahorrar el sufrimiento, ¿no? Entonces recuerdo mucho que eso me acercaba a Dios, ¿no? Porque al no ser yo Dios, siempre decía, tengo que ir a Dios, tengo que pedirle a Dios, ¿no? Tengo que pedirle ayuda. Entonces eso me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Pero otra idea que me ha ayudado mucho en mi vida es pensar, ¿no? Y decir, es el amor lo que me hace sufrir. Yo no estoy sufriendo. Qué bonito. No estoy sufriendo porque soy malo, no estoy sufro porque amo a mi hermano, ¿no? Y se me está muriendo de cáncer, ¿no? Sufro porque amo a mi papá que está. Y eso me ha ayudado muchísimo, incluso en las relaciones personales, ¿no? Muchas veces alguien me pide algo que es un pequeño sacrificio y yo por dentro pienso, no sé si quiero hacerlo, ¿no? Esa pequeña voz dentro de mí, ¿no? Y luego hay otra pequeña voz que me dice, bueno, pero ¿amas a esta persona, ¿no? ¿O no la amas? Y cuando ya digo que sí, entonces digo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Por amor. O sea, el sufrimiento, no somos masoquistas, ¿no? No es que queramos hacer sufrir o hacer penitencia o hacer ayuno porque nos cause placer, eso, al revés, ¿no? Pero lo que sí nos causa placer es saber que estamos amando, ¿no? Que en medio del ofreciendo el sufrimiento y el dolor, estamos amando a Dios y estamos amando a los demás, ¿no? Eso no lo había pensado de esa manera, pero está precioso.
a veces de lo de ver al otro sufrir. Un año pensé en eso, pensé en Simón de Cirineo, ¿no? Y yo digo, qué cosa tan curiosa, obligado, porque no es que él fue buena gente, sino obligado, pero a veces nos toca ser el Simón, ¿no? Pero el problema de Simón es que tuvo que cargar la cruz y no se lo pudo quitar. O sea, nosotros, como usted decía, queremos ayudar a cargar la cruz, pero quitarlo de la vida de las personas. Y a veces no, es cargar la cruz hasta el momento de la muerte y ver a la persona sufrir y morir delante de los ojos. Y eso también, como la Virgen, eso también es redentor. O sea, eso también, como usted decía, no es el propio cuerpo que está sufriendo, pero eso también puede ofrecer a redimir. Entonces, la Cuaresma es un tiempo de penitencia que se busca, pero quisiera que pensáramos, como hemos dicho hasta ahora, que es eso, ¿no? Una última cosa que pienso que puede traer sufrimiento y mortificación es nuestros propios pecados, ¿no? Pero pueden ser, eso es un sufrimiento o quizás remordimientos del pasado, pero hay cosas que también que se pueden hacer con eso. Una buena confesión, por ejemplo. Pienso en el joven rico, que Dios a veces nos cuesta porque Jesús le estaba diciendo, ven y sígueme. Pudo haber sido uno de los apóstoles, pero sufrió porque dice que se fue triste. O sea, no, quedándose con su riqueza no era suficiente. Entonces, a veces, algunos de nuestros propios sufrimientos nos los hemos traído nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, es decir, Señor, ayúdame a poder cambiar las cosas que pueda, como dice la oración famosa, ¿verdad? Y a aceptar lo que no puedo y unirlo siempre contigo, ¿no? Pero también a veces nosotros somos causa de nuestro propio dolor. Entonces eso también es algo que mantener en cuenta, decir, ok, estoy sufriendo por amor al otro o yo soy mismo el que me estoy haciendo este daño, ¿no? Sí. Es importante. No, y eso es muy importante, ¿no? O sea, quizás una de las cosas más difíciles en esta vida es aprender a amarnos a nosotros mismos. Pero es súper importante. Pero se mezcla todo y se confunde, ¿no? O sea, a veces el amor de uno mismo uno puede pensar es egoísmo. Y puede haber un amor de uno mismo que sea egoísmo, ¿no? Yo no digo que no, pero hay otro amor de uno mismo que es sano, ¿no? Y que Jesús lo quiere. Entonces lo que decías tú, ¿no? Muchas veces los escrúpulos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pienso en San Ignacio, ¿no? San Ignacio en su primera etapa de la conversión todos los días iba a la cueva de Manresa a flagelarse, ¿no? Porque él pensaba que era tan pecador que Dios no le perdonaba. Ya se había confesado 10,000 veces, ¿no? Pero pensaba que Dios no le perdonaba y que le iba a perdonar flagelándose. Y así estuvo un tiempo largo, ¿no? Hasta tuvo la tentación del suicidio, ¿no? Porque pensaba, Dios no me perdona, soy un gusano, soy malo, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿no? Luego, él mismo cuenta que tuvo la experiencia del Cardoner, ¿no? Que es que fue al río a bañarse, a quitarse todas las heridas de lo que se había flagelado y tuvo una visión de Jesús en el río, ¿no? Que Jesús le decía, le preguntaba, ¿no? ¿Por qué sufres? Y él le decía, porque soy un pecador, porque no me vas a perdonar nunca y porque... Y entonces Jesús le dice, pero ¿por qué dices que no te voy a perdonar? Si yo ya te he perdonado, ¿no? Y en esa visión Jesús le mostraba las llagas, ¿no? A San Ignacio. Y dice él que desde entonces en adelante, lo dice de una manera bien bonita, dice, empezó a ver nuevas todas las cosas. Primero porque empezó a amarse a sí mismo y a darse cuenta que Dios lo había perdonado. Y por eso conviene, aunque somos pecadores y tenemos 1000 defectos, experimentar el amor y la misericordia de Dios en esta Cuaresma, ¿no? Confiar que Dios nos perdona los pecados y que quiere que seamos santos, ¿no? Porque si no, nos quedamos estancados en nuestro propio pecado y no somos capaces de salir de ahí, ¿no? Y creo que también, si lo vemos de esa manera, entonces lo que yo hago por Dios es una respuesta a su amor. O sea, no es una cuestión para ganar su amor, sino es decir, wow, mira todo lo que tú sufriste y todo lo que tú me diste, yo te quiero corresponder, claro, es mucho más grande lo que le haya hecho, pero entonces es como que ganar al otro en amor, ¿no? Y eso es otra manera quizás de ver de la penitencia, la mortificación, es decir, no, yo lo estoy correspondiendo al amor de Dios, ¿no? Y eso es precioso también. Estaba pensando en cómo los santos sabían aprovecharlo todo, ¿no, Padre? Y quisiera que habláramos de eso. Ya lo hemos hecho, pero quizás concreto, ¿no? Cosas concretas que al día a día quizás se presentan, que nosotros pueden ser ocasiones para ofrecerlo a Dios o ocasiones para aceptarlo. Pienso en papás, ¿no? Pienso en el estrés del día a día, pero decir, Señor,
si tú, a eso me ha ayudado la voz de Kiara, si tú lo quieres, yo lo quiero. ¿Sabes? Entonces, en vez de estar renegando, porque hay gente que puede cargar la cruz y hay gente que la puede arrastrar y traerle la cruz, ¿no? Sino estas cosas de decir, ¿cómo es la oración de Fátima que usted estaba diciendo? Jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Ok, ¿verdad? Tener una frase, si tú lo quieres, yo lo quiero. O sea, tratar de resolver todas las cosas del día para que la final sea una ofrenda a Dios, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves así en el día a día, otros tips que podamos decir, cosas que uno puede buscar o cosas que uno puede aceptar. Un ejemplo que no me gusta, pero es cierto, es cuando uno está en el carro y hay tráfico. ¿Qué vas a hacer? O sea, puedo estar molesta, pegando gritos, pitando. De todas maneras, vas a estar ahí encerrado. Así que ofrécelo o reza. Una vez esto me ocurrió, la pareja, una persona está al frente y yo veía esto, o sea, que se puede ver por la ventana. Y el otro, se están pegando gritos, o sea, se estaban pegando gritos que yo desde el tráfico lo podía ver. Y digo, ay, ¿sabes qué? Yo estoy también brava, pero no tengo a quien gritarle porque tengo rabia. Pero ¿sabes qué? Lo ofrezco por ello. Entonces recé como una década y seguí, ¿no? Pero quiero decir, hay que aceptar a veces las cosas que uno se enfrenta, ¿no? O también buscar las cosas. Pero este tiempo de Cuaresma es para entrar nomás en eso. Sí, y lo que decías tú, o sea, esto es bien importante, ¿no? En tu rutina del día a día hay 1000 oportunidades de ofrecer sacrificios, ¿no? Entonces, que seamos conscientes, porque el gran problema es que no somos conscientes, ¿no? Y entonces, pensar en la lógica del amor, porque en el fondo es amar, ¿no? Cuando alguien me dice algo malo, yo puedo responderle igual, pero también puedo amarlo, ¿no? En lugar de responderle igual, ¿no? En la vida familiar tenemos 1000 oportunidades, en los trabajos también, ¿no? Escoger lo peor para uno, ¿no? Y lo mejor para los demás, ¿no? Eso es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando entramos al seminario, yo y mis connovicios, que ahora de todos estos tenemos 2 que están casados y 4 somos sacerdotes, ¿no? Y todos éramos unos salvajes, ¿no? Porque veníamos de nuestra casa y, bueno, nos habían educado como nos habían educado, no tan mal, pero tampoco tan bien, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que una de las primeras cosas que aprendimos en el comedor era que antes de agarrar cualquier cosa le ofrecías al de al lado, ¿no? Y yo recuerdo que al principio era un drama, ¿no? Porque todos íbamos sobre el plato, además estábamos súper jóvenes, teníamos hambre siempre, ¿no? Y entonces yo recuerdo que el maestro de novicios siempre nos decía, no, o sea, por regla, tú ofrécele al que tienes al lado y luego ya si él te lo devuelve, comes y si tiene que ir alrededor y volver a ti ya no queda, ya está. Wow, lo ofreciste, ¿no? Qué entonces, bueno, ¿no? Son cositas bien pequeñas, pero cosas que nos ayudan, ¿no? Siempre estar más atentos de los demás, ¿no? Es decir, cuando llegas a un lugar, ¿no? Estar atento que los demás estén cómodos, que los demás tengan una silla, que tengan para comer y luego ya te preocupas de ti mismo, ¿no? Estas son cosas pequeñas, pero que nos ayudan realmente a vivir, ¿no? La Cuaresma. Sí, a vivir la Cuaresma y la lógica del amor. Cuando estamos en Bánica, en la República Dominicana, yo le decía a las chicas que llevamos, a los jóvenes, que el lugar donde estés, cuando tú te vayas, esté mejor porque tú hayas pasado por ahí. Sí. Y lo decía especialmente a las muchachas, pero a las muchachas porque era el baño que usaba. Y esto ocurre siempre. Y yo digo, no puede ser, son cosas, detalles. O sea, si tú vas al baño y se acaba el papel de baño, ¿ok? Y literalmente ahí está el otro, la gente abre el papel y lo pone ahí. ¿Qué te cuesta arreglar la cosa y ponerlo bien? Claro. Estás de compras y dejas el carro por allá tirado, el carrito de compras. ¿Qué te cuesta agarrarlo y ponerlo en el lugar? O sea, pensando en como que el espacio donde voy a estar va a quedar mejor porque Dios me ha puesto allí y puedo hacer una obra. Claro, nadie te felicita, no se van a hacer libros de santo con letanías de que devolviste el carrito. No, pero, como decía, esa atención a los demás. Quería, adelante. Sí, intentar no quejarnos, ¿no? Sí, yo creo que eso también es padre, algo sí. bueno. Cuesta, pero en esta Cuaresma sería un fruto muy bonito, ¿no? Que dijéramos, siempre que me tenga ganas de quejarme, pues voy a rezar un Padre Nuestro o voy a hacer otra cosa en lugar de quejarme. Eso así, ¿cómo está padre? Ay, bien, cansado. O no usted, pero quiero decir, claro. La persona, o ¿qué tal? Hay frío. Bueno, pero te estabas quejando hace un mes que hacía demasiado calor. Claro. San José María Escrivá decía algo buenísimo, decía, no elijas a nivel de Cuaresma o la vida mortificaciones que mortifiquen a los demás. Decía, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque pasa, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo en el seminario siempre había el típico que decía, voy a dejar el café
en la cuaresma, ¿no? Y luego era una mortificación para todos los demás. Tómate tu café, quédate tranquilo. O las personas sí, a veces hacen cosas que... Yo recuerdo a alguien que decía que siempre en el Triduo Pascual hacía el silencio y no le hablaba a nadie. O sea, y tú dices, bueno, está bien, vete de retiro y no le hables a nadie, claro, pero haces a todo el mundo incómodo. Y además que todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Sí. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuidado con las mortificaciones que mortifican a los demás. Y una cosa, padre, la Madre Teresa, que es mi santa favorita, tenía algo interesante y ella hablaba, lo que ella hacía era por amor y por solidaridad. Entonces ella decía, por ejemplo, con respecto al ayuno y esas cosas, ella me ayudó a entender que el ayuno es un privilegio. O sea, usted y yo podemos decidir ayunar. Pero hay gente que su vida es un perpetuo ayuno, ¿verdad? Porque no tienen con qué comer. Entonces, a veces nuestras mortificaciones o nuevamente, se trata del amor, pero es por solidaridad. O sea, yo voy a empezar a tener esto porque entiendo que hay personas en el mundo que nunca lo han tenido y esto me ayuda a entender eso. La Madre Teresa hablaba de un niñito de 4 años, ella lo dijo en su ¿cómo se dice? Cuando habló para dar gracias para cuando ganó el premio Nobel, dijo de un niñito de 4 años que se dio cuenta que los niños que cuidaba la Madre Teresa no tenían azúcar. Y este niño musulmán fue a su mamá y le dijo a la mamá, mamá, los niños de la Madre Teresa no tienen azúcar, vamos a hacer una cosa. Por la siguiente semana yo no voy a comer azúcar y tú guardas ese azúcar y se lo damos a los niños. Y la Madre Teresa se quedó sorprendida que este niño de 4 años, que casi, o sea, que era un piojo, pues, el azúcar habrá sido esto. No, o sea, imagínate el azúcar una semana. Pero él no fue que dijo, mami, comprémosle 4 cajas de azúcar, sino que él mismo, yo me voy a privar de no comer azúcar y yo le voy a dar eso a los demás. Es decir, lo que yo te doy es un sacrificio. Entonces, ese sacrificio solidario me hace entrar, es otro nivel de amor, pues, es lo que quiero decir. Porque es fácil decir, en la cuaresma voy a entrar a mi closet y voy a donar toda mi ropa. Claro. Y agarras el zapato viejo, la camisa vieja, los trapos, y eso es lo que doy y me siento generoso. Claro. Pero no es amar al prójimo como a ti mismo. Claro, y yo creo que en esta lógica, un poco lo que dices, ¿no? Lo de San Vicente de Paúl, ¿no? También, que cuentan de San Vicente de Paúl, que una vez fue a uno de los comedores de su orden religiosa y que vio que un novicio le estaba dando de comer a un pobre de mala gana. Y entonces se le acercó y le dijo, ¿qué pasa? Y le dijo, bueno, es que me obligaron a darle de comer. Y entonces le dijo algo que es tremendo. Le dijo, mira, si no lo vas a hacer con amor, mejor no lo hagas, ¿no? Y esto es verdad, ¿no? En todos nuestros sacrificios de cuaresma, ¿no? Quizás la mayoría de nosotros hacemos caridad, ¿no? Y por caridad quiero decir obras buenas, pero sin amor, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer de verdad es sacrificarnos por los demás, es decir, hacer las cosas con amor, ¿no? Y cuando se hacen las cosas por amor, pues uno tiene que privarse de algo que es de uno para dárselo a los demás. Y entonces todo adquiere más sentido, ¿no? Y en esta cuaresma entonces sería bonito, ¿no? Esto es la limosna, no hemos hablado de la limosna, pero está muy relacionado, ¿no? Sería bonito pensar, ¿qué voy a perder yo en esta cuaresma para darle a los demás, ¿no? Es importante perder, ¿eh? Porque si no estamos dando de lo que nos sobra, estamos dando de lo que nos sobra, ¿no? Y no, o sea, hay que buscar decir, voy a hacer un presupuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estamos con la colecta cuaresmal del obispo, seguro que todos le vamos a dar al obispo el dinero que nos sobra, ¿no? Pero podríamos hacer otra cosa, ¿no? Podríamos haber dicho, voy a dejar mi suscripción de Netflix este mes y voy a dar ese dinero al obispo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Todos tenemos un montón de cosas innecesarias en nuestra vida que podemos sacrificar para el bien de los demás, ¿no? En esta cuaresma. Es verdad, una vez escuché al Bishop Barron, el obispo Barron, que decía que hay muchas maneras de practicar esto, ¿no? Y él decía, una cosa también es, uno no necesita siempre lo mejor. O sea, por ejemplo, te quieres comprar un carro, no necesitas el mejor carro, pero él dice, ¿cuánto de nosotros diríamos, oye, estoy inventando algo, quiero comprarme un Tesla? Pero bueno, decido este otro carro. Pero yo estaba dispuesta a pagar un Tesla, pero me compré un Honda, qué sé yo, un Corolla, lo que fuera, y donar la diferencia. Él decía, te quieres comprar este zapato, pero no te lo compraste y donas la diferencia. O si amo al prójimo como a ti mismo, realmente eres capaz de comprarte esos zapatos de $300. Si sabes que tienes que comprar otro, no lo vas a hacer. Entonces, una manera de sacrificar y también de ser solidario, de ver la vida de esa manera. Y por eso cosas prácticas. Me encanta lo que usted dijo de
la comida y digo, ok, voy a tratar de hacer eso, ¿no? Una manera donde es muy difícil con el tiempo. Algo que lo digo aquí porque está mi papá, que he admirado mucho a mi papá porque yo no lo puedo hacer. De cuando yo era chiquita, sí, mi papá siempre lee, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi papá está leyendo y papi, tal cosa. Ajá, como que da el libro y dime. Pero uno, ¿qué? Ajá, o sea, me cuesta mucho yo dejar la cosa y prestarle atención a la persona porque está interrumpiendo mi tiempo. ¿Ok? Pero me recuerdo que mi papá siempre ha sido así y lo sigue haciendo y digo, eso es muy virtuoso. Claro. Así que eres muy virtuoso. Porque es las interrupciones a veces lo más, es mi tiempo, es mi... Yo pienso en Jesús y digo, qué maravilla. Cuando dicen, oye, han pasado todo el día trabajando y dice, vamos a ir a un lugar para descansar. Y cuando llega toda la gente estaba allí. Claro. Y él dice, el corazón se le llenó de compasión. Y yo, compasión. Yo hubiese estado fúrica, hubiese estado como que déjame en paz. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de ese texto? ¿Qué? Que da la sensación leyéndolo que el que los atendió fue Jesús y que dejó que los apóstoles descansaran. Que es todavía más bonito, ¿no? Porque Jesús podría haber dicho, vamos a trabajar todos, ¿no? Interesante. Pero no, era la mortificación de Jesús, no la de los apóstoles, ¿no? Entonces, conviene pensar esto, ¿no? Y aquí hay un tesoro, ¿no? Un pozo de sabiduría, ¿no? Para el sacrificio, que es cuando pienso en hacer un sacrificio, intentar siempre aplicármelo a mí mismo sin necesidad de aplicárselo a los demás. ¿Cómo así? Explica. Entonces, a veces estamos en comunidad, ¿no? Y falta algo. Y entonces, los que somos jefes, sobre todo, tenemos la tentación siempre de decir, ¿puedes traer tú esto? Ok. Y entonces, a lo mejor es un momento de cansancio, como los discípulos, y puedo ser yo el que voy a traerlo. Ok. Entonces, saber siempre, ¿no? Que a veces si puedo aprovechar yo la oportunidad para hacer sacrificio yo, o sea, siempre tener la iniciativa en el sacrificio es lo que quiero decir. Yo recuerdo una vez, ahorita que lo dice, fue precioso, estamos en Work Camp, ¿ok? Work Camp es un evento que hace la diócesis y están como literalmente 1,200 personas en una escuela y trabajan y tal. A mí se me olvidó mi almohada, ¿ok? Y yo, porque además duermes en el piso y tal. Y me acuerdo que se me olvidó, tenía una amiga que era una de las que organizaban. Y yo sé que ellos a veces tienen que ir a Walmart, tienen que ir a un lugar a comprar. Entonces yo le dije, oye, una pregunta, ¿ustedes van a ir a Walmart? ¿Qué necesitas? Yo no, es que se me va una almohada, no sé si me pueden comprar una almohada. Y yo vi esto, o sea, ella dijo, te tengo una almohada. Y digo, pero fue tan lindo porque me dijo, te tengo una almohada. Y yo la vi, and I'm like, me vas a dar tu almohada. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, ¿quieres una almohada? Y yo, no quiero que me des. Pero fue bello porque como que conocía el amor con lo que me vio y dijo, te la doy. Y como la conozco con una mujer de virtud, ella pensó, yo no necesito almohada, yo te la doy. Claro. Esa capacidad de que tú te quedas como que, wow, eres capaz de, no de comprar o de hacer, sino tú privarte para darme a mí, es extraordinario. Extraordinario. Y a veces, no sé si le pasa a usted, ¿verdad? Pero a veces la gente para aniversarios le da un buque espiritual. Y a veces eso vale más que a que le den una tarjeta de no sé dónde. Y hay gente, a veces intensa. Me acuerdo una vez, en una ocasión para mí, era que si dormía en el suelo, hicimos esto y yo, o a veces retiros que requieren cosas así. Y tú dices, y la gente es capaz de hacer esto con tanto amor por uno. O sea, ese darse al extremo es impresionante. Claro. Sí, y necesario, ¿no? Yo creo que tú lo decías al principio y es verdad, ¿no? Es decir, si queremos amar, tenemos que tener la capacidad de sacrificarnos, ¿no? Es la única manera. Curiosamente, nos lo dice el Evangelio, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la ganará, ¿no? Y es esto. De esto está hablando el Evangelio cuando dice eso, ¿no? De no guardarnos nada, de no reservarnos, de gastarnos la vida es lo que hizo Jesús, gastar su vida por los demás. Nosotros, sin embargo, siempre estamos intentando reservarnos la vida, ¿no? No, por si acaso voy a tener esto, ¿no? Y en realidad la vida está para gastarla, para consumirla por los demás y por Dios. Y uno ve que la gente, a veces uno conoce a la gente más generosa, son los más felices cuando estaban las misiones en la República Dominicana, la gente no tenía nada, pero de lo poco que tenían te daban y con una alegría de verte comer. Me acuerdo, no sé si comenté esto con usted, una vez había un pollo, el pollo de allá es riquísimo, pero tenía una pata de pollo, ¿ok? Y yo, con uñas y todo, ¿ok? Casi, bueno, no sé, así así es mi, ¿sí? Bueno, y parece una delicia, supuestamente allá, y ellos como que China para ti, y yo no, ¿cómo se les ocurre? Y yo, Dios mío, porque ellos
eso era lo mejor. Y me lo querían dar y yo, qué horror, porque yo por otro lado, yo, no me lo dé. Pero era precioso porque ellos como que, toma, me acuerdo de una señora, me da vergüenza, pero uno tiene que ser capaz de dejar que el otro sea extravagante en su amor. Pero te estoy hablando, padre, casi ni techo, no sé qué. Y nosotros no queremos nada, queremos venir aquí, pero la alegría de ella de comprar una Coca-Cola, ¿ok? Que eso habrá sido todo su dinero. Claro. Y me lo tomaba como con una vergüenza, por un lado, así como que, esta pobre señora. Y ella no se tomaba, porque además te sirve, no se da, pero la emoción que ella tenía, y yo decía, ayúdame a ser un cuarto de generosa como esta señora. ¿Sabes que esto que acabas de decir es bien importante? Hay que dejarse querer de vez en cuando. ¿Y qué quiero decir con eso? No quiero decir, que los demás me sirvan, que sean mis esclavos. No, pero a veces hay gente alrededor de nosotros que quiere crecer en virtud y para dejar que ellos crezcan en virtud tenemos que dejar. Lo de la almohada es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, si yo sé si es mi amiga del alma, si yo sé que le va a hacer bien, pues agarro la almohada. O sea, parece una locura, ¿no? Pero es una manera de ayudarle a crecer en virtud. La Coca-Cola, ¿no? Es otro ejemplo. Entonces, no digamos que no a todo por sistema, ¿no? Yo he conocido a tanta gente que no le gusta que le ayuden, que no se deja ayudar y que siempre dice que no. Y a veces la mortificación más grande o el sacrificio más grande es decir que sí a algo que tú no quieres que te ayuden. A veces para los varones, un buen entrenamiento nosotros las mujeres, deja que te abran la puerta, deja que te ayuden a cargar las cosas. No se trata de que tú no puedes, obviamente tú tienes brazos y puedes abrir la puerta, pero estás siendo caballero, está creciendo en virtud. La última ideita que quería decir es que esto de la mortificación es buen preparación vocacional, porque si vas a ser esposo, si vas a ser esposa, tienes que empezar desde ahorita, a vivir una vida de sacrificio, porque así va a ser. Si vas a ser sacerdote, si vas a ser consagrado, en cualquier vocación, porque es una vocación al amor, va a requerir esto. Entonces no se trata de cuaresma nada más, se trata de crecer en amor. Si quieres ser mejor esposo, aprende a sacrificarte mejor. Quieres ser mejor consagrado, sacerdote, también. O sea que esto es no nada más durante el tiempo de la cuaresma, ¿no? Bueno, padre, para mí cuando estamos aquí con usted se va el tiempo volando, así que está precioso. Gracias por acompañarnos, padre, como siempre. Y como siempre también quiero pedir si podemos terminar con una oración, por favor. Claro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder no solo conocer lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz, sino también imitarlo, vivirlo, que vivamos nosotros también crucificados con Cristo, como dice San Pablo, y que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino Cristo quien vive en nosotros, que en cada acción que hagamos lo hagamos por amor a Dios y no por nuestro propio querer e interés. Pidámosle al Señor esto todos los días de nuestra vida, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma, por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, resumiendo, yo creo que la mejor manera de ver lo que hemos hablado hoy es, vamos a aprender a amar más. Vamos a aprender a amar más es tener los ojos en el otro, en Dios, y no pensar tanto en nosotros mismos. Así que aprovechen este tiempo de Cuaresma, de empezar a hacer prácticas. Me encanta la idea de usted de que dijo de la comida, porque eso no es algo que hacían durante la Cuaresma, esa es su formación. Y yo me lo quiero aplicar. Son buenas reglas que uno puede tener, pues pequeñas reglas de cómo puedo amar mejor al prójimo, cómo puedo amar mejor a mi familia, cómo puedo amar mejor a Dios, y eso va a requerir sacrificio. Muchas gracias, Padre, nuevamente por estar con nosotros, siempre es un placer. Gracias a todos aquellos que nos ven, que están aquí con nosotros. Si esto le ha ayudado, por favor compártanlo, porque quizás hay otras personas que necesitan escuchar esto. Bueno, espero que estén viviendo una Cuaresma fructífera cerca del corazón del Señor, y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta la próxima. Bye bye.